Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz. Amigos y amigas, aquí no nos gusta solo hablar, nos gusta actuar y tratamos de hacerlo siempre con el apoyo y la ayuda de las personas que tienen que conversar con ustedes. Nosotros somos meros intermediarios. El tema de la Ruta 32 está teniendo demasiado ruido y yo quisiera que todos esos ruidos los planteáramos aquí, que los habláramos. Aquí tengo algunas personas que tienen que ver con el tema, otras no están en el país, otras están por teléfono y que han estado estudiando el tema durante todo el fin de semana. Es más, miren a donde lo tengo yo porque me llevé el proyecto de ley por todo lado para tener tiempo y poderlo ver y leer y subrayar y toda la cosa, con el fin de que podamos explicar a la gente qué está pasando, dónde están las inquietudes, cuáles son las respuestas. Entonces yo les quiero presentar aquí al panel, primero a don Pedro Castro, que está con nosotros, ministro de Obras Públicas y Transportes. Muy buenos días. Está el señor Chacón Laurito, viceministro, quien estuvo negociando esta situación o este proyecto. Y también está, buenos días, señor. Y también está Jordi Prat del Ministerio de Hacienda. Él es el viceministro encargado de Crédito Público e Inversiones. Aquí junto a mí está Jaime Ordóñez, analista, a quien le he pedido una participación muy activa aquí, que me ayude un poco y que al final me ayude a cerrar el tema. Le agradezco mucho que esté esta mañana con nosotros. También está don Gonzalo Delgado Ramírez de la Cámara de Construcción, quienes han estudiado el tema y tienen una posición sobre este tema. Está don Manrique Oviedo, del PAC, diputado que muy activamente ha discutido el tema. También va a estar don Walter Céspedes, que nos anuncian ahorita que estará por teléfono. Por teléfono también va a estar la gente de la NAME, que está en Salvador, participando en un seminario que es importante. Por teléfono estará don Otón Solís, o sea, una serie de gente que ha estado trabajando en este sentido para aclarar el tema. Así que muy buenos días a todos, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Don Jaime, ¿le parece interesante? ¿Le parece que es un tema que hay que aclarar muchas cosas? Pues sí, bueno, un placer estar con usted, doña Amelia, y con los distinguidos invitados. Costa Rica, uno de los grandes temas del país es solucionar su infraestructura. Este será uno de los grandes debates, no únicamente de esta campaña electoral, sino de los próximos años. Dicen que los países que van a competir en el siglo XXI son aquellos que tienen competitividad en sus comunicaciones físicas, en su infraestructura, en su comunicación física y su comunicación virtual, ¿verdad? Y Costa Rica es un país que tiene grandes vacíos y grandes faltantes. Y yo considero que el buscar una solución adecuada para nuestra construcción de carreteras es adecuado, pero bueno, aquí hay un gran debate. En esta Ruta 32, usted amablemente me está invitando porque sé que hay dos posiciones encontradas. Vamos a ver, yo creo que todo el país está claro de que hay que construir hay que ampliar esta carretera libre. La gran discusión que se está planteando es si esta construcción tiene que hacerse con una determinada modalidad del contrato, tal y como se está negociando por el Poder Ejecutivo, con fondos del gobierno de la República de China y con una serie de características contractuales que han generado polémica, o si tiene que hacerse de otra manera, ¿verdad? Como veo que usted me está invitando, doña Amelia, un poco como para hacer un punto de diagnóstico intermedio acá, yo pues voy a dejarme mi opinión para el final. Exacto, por eso le dije, usted me va a cerrar el programa. Voy a dar mi opinión para el final. Sí. Sobre esto, mi punto de vista es que el país tiene que discutir con mucha claridad y mucha transparencia las distintas posiciones y, bueno, bienvenido sea este debate. Creo que no solo en este tema, sino en los próximos meses y años vendrán temas muy intensos y muy polémicos cuando nuestro país se aboque, por ejemplo, a la construcción del gran metro del área metropolitana, que tendremos que hacerlo, cuando busquemos una solución para los ferrocarriles al Atlántico y al Pacífico, que tenemos que rehacerlos, como me da la impresión de que es uno de los objetivos estratégicos de este país. También tendremos que discutir cómo lo hacemos, con qué tipo de fondos, por medio de qué empréstitos, con qué condiciones de Estado. Y bueno, este es el marco del debate, me da la impresión de que usted nos convoca. Aquí estamos.
Vamos a ver si comenzando por aquí estoy en lo correcto. La selección de la empresa Check fue efectuada por el gobierno de la República Popular China y comunicada oficialmente al gobierno de Costa Rica, según entiendo. ¿Cuáles son esas condiciones especiales que hacen que no se haga una licitación pública? ¿Por qué Costa Rica acepta designaciones de empresas de esa manera? ¿Lo hace también con otros prestamistas internacionales como el Banco Mundial, el BID, etcétera? Puede contestar alguien y los demás pueden aportar en... Si quiere yo inicio y quizás don Jordi y don José nos complementan. Bueno, en este caso estamos hablando de un préstamo de país a país. Es el gobierno de China que le presta al gobierno de Costa Rica y es a través también de una decisión del gobierno chino que se haga con una empresa estatal de ellos, que es la empresa Check. Existe una salvedad, una posibilidad en la ley de contratación administrativa que establece que cuando se trata de gobierno a gobierno y cuando se trata de una empresa estatal, puede ser una designación directa por el mismo país que está proponiendo el préstamo. Entonces, en este caso, pues no existe opción. Los chinos son los que ponen la plata, ellos determinan cuál es la empresa. Es una empresa que tiene un perfil importante a nivel de obras que ha construido, una capacidad muy grande, es de las empresas más grandes que hay en China. Y pues al final de cuentas, pues ellos son los que proponen que sea así y es absolutamente válido y legal que en Costa Rica se haga directamente sin proceso licitatorio. Ya ocurrió por ejemplo con la carretera de Sifón La Abundancia, donde era una empresa taiwanesa que hacía la obra directamente, era una combinación en donación y préstamo y allí mismo también los taiwaneses habían definido que fuera una empresa de ellos que hiciera el trabajo. Ahora, se tomó en cuenta, yo sé que por como le dijera, por ser la clase de país que es China, ¿verdad? Hay un tema que a la gente le ha preocupado mucho y es que hay una empresa seriamente cuestionada, inclusive por el Banco Mundial ahí. O sea, ¿eso se toma en cuenta? ¿No se toma en cuenta? ¿Ustedes sabían? ¿No sabían? Ahora que saben eso va a cambiar. Y cuestionada por corrupción. Así es. Bueno, indudablemente siempre que hay una empresa a la que se le adjudica un proyecto, una empresa que va a ejecutar una obra, todos estos cuestionamientos, todas las situaciones pues salen a la luz pública. Nosotros conocíamos que es una empresa de alta capacidad, una empresa estatal que fue la designada por el gobierno chino. Conocíamos que en algún momento hubo algunos cuestionamientos de cierto tipo. Bueno, ahora salen a la luz pública con más fuerza. Y pese a que ya se había conversado un poco con ellos y ellos han dado algunas justificaciones, pues nos ha parecido que lo procedente es que ellos mismos, en un documento que nos van a enviar en estos días, sean muy claros y nos puedan decir pues absolutamente todos los cuestionamientos que en su momento, si tenemos claro, no le corresponden, particularmente lo del Banco Mundial a Check, sino una de las empresas que en su momento se constituyen en la casa matriz de lo que hoy es Check. Bueno, eso para mí es lo mismo, digo yo, para los ticos, ahí no nos enredamos tanto, viene final, siendo lo mismo. Sí, la restricción del Banco Mundial pues los abarca y... Pero hablaron con el Banco Mundial. Yo no he podido, yo he estado detrás de que el Banco Mundial me mande porque dicen que está en la lista negra de las empresas del Banco Mundial. ¿Hablaron ustedes con el Banco Mundial? Bueno, no sé si en algún momento se haya hecho alguna comunicación. En los últimos días no se ha conversado. Porque don Jaime está aquí, entre otras cosas, porque habló de algo que a mí me llamó la atención, pero a otra gente también. Y dije yo, mira, él habló de dignidad nacional, está bien que noten cosas, pero ¿quiénes nos la dan? ¿Verdad? O sea, cualquiera nos puede dar cualquier cosa, porque pobrecitos los ticos, andamos con las calles hechas leña y no tenemos puentes, de que alguien venga, cualquier medio, y ¿verdad?, prostituyendo algo que debe ser una decisión muy seria, ¿verdad? Entonces por eso es que me preocupa el tema del Banco Mundial. ¿A quién le hubiera correspondido hablar con el Banco Mundial y preguntarle sobre precisamente esos cuestionamientos que se hacen a esta empresa? Bueno, la decisión se basa en que ellos son los que dicen que es una empresa china que va a hacer el proyecto. Ellos definen cuál es la empresa, una empresa de alto perfil. Indudablemente cuestionamientos hay muchos, sobre todo para empresas grandes que han hecho obras en muchos países. Y aquí, pues independientemente de las justificaciones que ellos tienen que dar, porque sí tienen que ser muy claros en qué ocurrió allí y otras situaciones que puedan haber ocurrido, lo importante es que nosotros tengamos un mecanismo de supervisión, de valoración, de revisión de los diseños, de verificación del avance de obra y demás, que nos permita esa transparencia. Nosotros lo podemos hacer vía cartel, ya está establecido que es una empresa supervisora de primer nivel. Hemos estado buscando también organismos internacionales de absoluta transparencia que vayan a estar presentes. Va a estar presente la NAME, va a haber diferentes instancias nacionales. Don Pedro, pero un organismo internacional no puede aceptar que haya una empresa que haya sido cuestionada en cualquier campo, pero en el Banco Mundial, y por esa razón. Bueno, existen muchos organismos de financiamiento internacional, el Banco Mundial es uno de ellos, pero ellos no están inhabilitados a trabajar con muchas otras entidades financieras y particularmente por eso los chinos obviamente también tienen recursos disponibles para que sus empresas mismas sean los que los ejecuten.
Y ojalá no vengan a comprar gente aquí también, porque son problemas de corrupción muy serios. Y eso es nuestra tarea de evitar. Doña Amelia, nada más quería aclarar esto. La recomendación del gobierno chino no fue una simple carta de 4 renglones. Le voy a leer un párrafo. Perfecto. Es el señor Chacón Laurito quien negoció que está hablando. De la calidad de empresa que es. Dice así: China Harbor Engineering Company es una empresa 100% capital del Estado. Lidera entre las empresas en la construcción de obras de infraestructura en China. Durante los últimos años ha cumplido con la construcción de múltiples obras de carreteras, puentes, puertos y aeropuertos dentro y fuera de China. Posee excelente renombre comercial en el mercado de contratación internacional. Dicha empresa tiene amplia experiencia administrativa en la construcción internacional de obras públicas, principalmente en América Latina. También tiene excelente capacidad en oferta de financiamiento y en la calidad de sus obras ya alcanzan el más alto nivel mundial. Esto lo firma un ministro. Con esa clase de recomendación. No había duda. ¿Verdad que sí? Pero por dicha salió el tema. De acuerdo. Don Jordi Prats, viceministro de Hacienda, que tiene que ver con créditos públicos. ¿Qué opina usted de este punto en concreto de que estamos tratando? Bueno, lo que pasa es que nosotros en lo que nos hemos concentrado es en el financiamiento, doña Amelia. Y realmente Hacienda, en lo que ha estado y en lo que le incumbe, es que tengamos las mejores condiciones de financiamiento para este proyecto. Y en eso es lo que nos hemos concentrado. El tema de cuál empresa se escoge y cuál empresa va a realizar el proyecto va más allá del análisis técnico de Hacienda. Eso es más nuestros compañeros del MOB. ¿No hay otras opciones de financiamiento en el mercado? Bueno, lo que pasa es que uno tendría que analizar las condiciones financieras que nos están ofreciendo. Y en ese sentido, Exim Bank, que es el banco chino, nos está dando las mejores condiciones de financiamiento. Nos está dando las mejores condiciones, y voy a hablar con el señor representante de la Cámara de la Construcción, porque en ese punto específico ellos también han opinado abiertamente. Correcto, y tal públicamente. Vez, sí, me gustaría tal vez hacer un pequeño resumen. Él es don Gonzalo Delgado. Muchas gracias. Bien dice don Pedro de que la potestad que da la Ley de Contratación Administrativa de contratar entre estados existe, pero la Cámara también ha revisado el tema. En este momento no hay un acuerdo entre países. O sea, en este momento lo que hay es un convenio de cooperación, ¿verdad?, que no permite necesariamente, y según lo que nos dicen los abogados constitucionalistas, no permite generar a partir de un convenio una ley. O sea, para que exista ese acuerdo de proyecto como está ahorita, debería existir un acuerdo previo entre estados. Ahora, en este mismo proyecto de ley nos parece que es importante revisar el tema de que en el artículo se está incluyendo el mismo convenio de cooperación y tratando de elevarlo al rango de ley. Me parece que todo lo que es legal debería llevar un procedimiento, y el primer paso debería ser el acuerdo entre estados, primero. Después de ahí, en el acuerdo entre estados se enmarque qué es lo que se va a hacer, pero el convenio que tiene ahorita es un convenio muy general. Permite durante 3 años generar cualquier préstamo para generar proyectos. Entonces, a través de un proyecto de una carretera va a entrar un acuerdo donde se pueden generar otros proyectos que en este momento no se tienen conocimiento, y me parecería que sería importante verlo. Efectivamente es un tema, digamos, la carretera, como bien lo dice don Jaime, lo dice don Pedro, y creo que la mayoría y la misma Cámara lo ha dicho, la ruta 32 es importantísimo mejorarla. O sea, la velocidad de tránsito ahí es muy baja, es la comunicación entre San José y el Atlántico, es una vía importantísima, y dentro del grupo de consenso que se formó hace un tiempo, y le entregamos un informe en febrero a la señora presidenta, la carretera de ruta 32 es el tercer lugar de importancia de rutas a arreglar, pero San José San Ramón estaba en el primero también. Entonces la Cámara, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es encontrar un mecanismo para que se logre ese objetivo. Ahora, yendo al financiamiento, que es lo cual no somos expertos, pero sí como ingenieros podríamos opinar. El préstamo es una combinación de dos partidas, una en dólares y uno en yuanes, $100 millones en yuanes. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Aunque sea una tasa fija del 3.75, podría ser que el yuan se revalúe. Digamos, llevémoslo a un extremo, digamos que se revalúe un 50% y pase del 6 algo al 3. Entonces ya no debemos $100 millones en yuanes, debemos $200 millones en yuanes. Entonces la tasa, aunque parezca muy atractiva, puede generar un costo importantísimo al final del proyecto, ¿verdad?
que no vía tasa, sino vía revaluación. Ahora, ellos hacen una afirmación que es muy definitoria. No encontramos nada mejor, ¿verdad? Y ya entonces ya la gente se echa para atrás y dice, bueno, y si es así, ¿verdad? Entonces es muy definitoria la afirmación que hacen. Don Manrique Oviedo, que ha estado muy activo en este tema. Muchas gracias, doña Amelia. Buenos días a usted, a las personas que se encuentran aquí a la audiencia. Mire, doña Amelia, yo realmente como costarricense le ofrezco una disculpa porque tengo que hacer un gran esfuerzo para contener la rabia que siento cuando escucho a un ministro y un viceministro hablar de que no importa que una empresa sea cuestionada en el tanto y tanto venga a hacer las cosas aquí a Costa Rica porque nos están eso realmente, y le ofrezco una disculpa a usted y a usted, señor ministro, pero eso me molesta tremendamente. O sea, me cuesta realmente articular bien mis ideas cuando escucho, reitero, a un ministro tratando de justificar y a un viceministro a una empresa de esta índole. Pero mire, doña Amelia, pensemos que los costarricenses merecen de una forma tranquila poder escuchar todo sí, lo claro, que pueda hacer. Claro que sí, lo que pasa es que yo soy de San Carlos, viera que yo me formé allá en las agrestes de las zonas rurales y a veces los ímpetus cuesta contenerlos. Mire, señor ministro, el artículo 2 de la ley que usted cita para justificar, según usted, ese acuerdo comercial, o ese crédito más bien, dice muy claramente, se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades. B, los acuerdos celebrados con otros estados o con sujetos de derecho público internacional, la ley de contratación administrativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este crédito tiene dos componentes. Uno es el acuerdo con el gobierno chino, que es un acuerdo de estado a estado por $100 millones, y otro es el otro componente, que es un crédito comercial simple y llano con el Exim Bank de China por 290 y algo millones de dólares, ¿verdad? Entonces nos quiere meter un gol diciendo, mire, aquí tenemos un acuerdo comercial entre países, podemos eximirnos de la ley de contratación administrativa y aquí tenemos un acuerdo comercial. Son cosas que hay que dimensionar como corresponde. Por otra parte, el artículo 17, si mal no recuerdo, de la ley, pretende, según ustedes, y ahí es donde quieren meternos otro gol, el artículo 7, en la ley que iríamos a aprobar, dice, las normas, disposiciones y procedimientos contenidos en los contratos prevalecerán sobre lo que se estipula, oiga usted, en el ordenamiento jurídico nacional, pero deberán ser conformes con la Constitución política. Y aquí hay una gran contradicción, y pienso en doña Laura, que dice que le aprobemos esto. ¿Por qué? Porque el artículo 182 de la Constitución política es claro en señalar que los contratos para la ejecución de obra pública que celebren los poderes del Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades, porque va a haber una compra, hay un negocio del Estado con un banco privado, y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. Y aquí ustedes pretenden que por esta ley, en el artículo 8 de la ley, dice, aquí la tengo, aquí el artículo 8 de la ley, dice que para todos los efectos se contratará a la empresa Check. Así dice la ley taxativamente. Y para eso necesitaríamos modificar la Constitución, porque la Constitución es muy clara. Una ley no puede estar por encima de la Constitución. Dice artículo 8 del contratista, con la presente ley se ratifica, porque ya está en el convenio de la nota que le mandó el ministro don Pedro Castro al gobierno, es el acuerdo CONAVI 001, no sé qué cosas más, porque por ahí lo tengo. Se ratifica la selección de la empresa contratista China Harbor Engineering Company Limited de conformidad con las condiciones dispuestas para el otorgamiento. Y esta ley no puede estar por encima de la Constitución. Por otra parte, me dicen ellos que no hay problema, que Check, no es Check, no es Check, es una subsidiaria de Check. Ve que realmente me molesta. Pero resulta que, averiguando un poquito más, Check también está sancionada. Y Check no está sancionada subsidiariamente, digámoslo así, porque Check se formó inicialmente para evadir precisamente muchos de estos problemas, y una de las empresas estaba sancionada directamente por el Banco Mundial. Pero resulta que Check también está sancionada, y no solo por el Banco Mundial, por el Banco de Desarrollo Asiático, Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco de Desarrollo Interamericano y el Banco de Desarrollo Africano. Y aquí sí es Check. Y también está sancionada en Islas Caimán, en Bangladesh, y oiga lo que hicieron en unas villas en el Pacífico, en Papúa Nueva Guinea.
de acuerdo con el foro de la buena defensa del gobierno, pretendieron hacer un contrato para construir villas de Juegos del Pacífico 2015. Oiga, 2015, todavía no son negocios de hoy, de ahorita. De acuerdo con el foro de la buena defensa del gobierno, el proyecto está costeado en $74 millones, a pesar de que a Check le fue presuntamente adjudicado por $102 millones, ¿verdad? Un exceso de $28 millones, y se dice que otros contratistas ofertaron alrededor de los 74 millones. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta empresa, Check, anda pagando funcionarios públicos por el mundo para poder accesar a los créditos que ellos dicen da el gobierno de China. Y esto, para mí, le reitero, con los aspectos que le he dicho a usted así de forma muy resumida, hacen realmente que sea indignante para mí continuar estudiando esto. ¿Y por qué lo estoy haciendo, doña Amelia? Bueno, porque precisamente ese artículo 7 que está en la ley que estos señores nos mandaron a la Asamblea Legislativa me obliga a mí, como diputado, a tener que hacer funciones de Contraloría, de Procuraduría, de Banco Central, porque cuando les pido a don Jordi y al ministro de Hacienda el expediente, y don Jordi habla de condiciones de mercado y una serie de cosas más, no viene el análisis del Banco Central en el expediente que me mandan a la Asamblea, no viene el análisis de la autoridad presupuestaria buscando a ver cuáles fueron los mecanismos financieros más viables para eso. No viene nada de eso. Don Jordi nos dice unas cosas en la comisión de hacendarios, ¿verdad? Y digo, ¿pero dónde estaba eso? Y no existe nada de eso, al menos en el expediente que han mandado. Por otra parte, y con esto termino mi primera participación, espero que sea la primera. Hemos solicitado el contrato, el acuerdo comercial, doña Amelia, porque esta ley trae amarrado el contrato comercial, ¿verdad? O sea, la Asamblea Legislativa va a hacer las funciones que le tocan a los otros entes del Estado legalmente, y no me lo han mandado. ¿Por qué no me lo han mandado? No sé, me gustaría que me lo dijeran. Porque ese contrato comercial está firmado desde, si mal no recuerdo, el año 2011, por ahí así. Bien, don Manrique Jiménez es abogado constitucionalista, él nos ayudó también estudiando el tema, no puede estar aquí porque a las 8 de la mañana entra una audiencia, pero precisamente antes de que entre le quiero preguntar, don Manrique, si puede participar con nosotros luego de haber hecho ese estudio, y no sé si ha podido escuchar un poco lo que hemos conversado. Sí, señora, buenos días, doña Amelia, buenos días, señores participantes y radioescuchas, un placer estar con ustedes. Sí puedo participar con mucho gusto. Algo he leído de la ley 18.000, bueno, el proyecto de ley 18.945, porque todavía no es ley. Estamos comenzando la conversación, pero estábamos hablando del tema del financiamiento y otros temas relativos a esto. ¿Qué nos puede aportar en ese sentido, don Manrique? Bueno, el análisis que le puedo hacer yo básicamente es desde el punto de vista jurídico. Realmente hay ciertas cuestiones que me preocupan muy puntualmente. Este proyecto, digámoslo así, de financiamiento o financiación, surge de un contrato comercial entre CONAVI, básicamente, y China Harbor. Es importante señalar de que lo que se pretende aquí es la aprobación de un convenio marco entre el gobierno de China y el gobierno de Costa Rica, básicamente para aplicar el régimen de excepción que establece la ley de contratación administrativa para llevar a cabo una contratación directa. Sin embargo, en sentido estricto, no estamos ante un tratado o convenio internacional entre países. Ya creo que alguien lo dijo ahí muy atinadamente, de la Cámara de la Construcción. Sin embargo, también me parece importante señalar ciertas incongruencias que creo que ya dijeron algo en ese sentido, y es que en el artículo 2 sobre el contrato de préstamo, incisos 8.4, se dice que el convenio, todos los derechos y obligaciones de las partes se regirán y cumplirán conforme a las leyes de China. Sin embargo, en el artículo 7 se dice que estará subordinado al derecho de la Constitución. Entonces entra ahí verdaderamente una contradicción de ordenamientos jurídicos, pero me llama poderosamente la atención de que si hay un conflicto que se presente, entonces se regirá por las normas de la Comisión Económica Internacional de Arbitraje Comercial, el CIETAC, pero el arbitraje tendrá lugar en Beijing. Ya eso es cuesta arriba y preocupante también. Por otro lado, me parece importante señalar que en el artículo 4 se habla del gestor del proyecto y se autoriza al CONAVI para llevar a cabo la contratación directa concursada, es decir, una contratación
directa con 3 ofertas previas y ahí se escoge de forma directa. Pero se establece una excepción desde el punto de vista de la aplicación de una empresa u organismo internacional, que en este caso sería la empresa contratista de China, y esta, que es a la vez la que va a llevar la gestoría del proyecto, entra en la dinámica de la contratación directa pura y simple. Es decir, esto en principio viola, como alguien lo dijo también, el artículo 182 de la Constitución Política, por lo menos desde la perspectiva fundamentalmente de la jurisprudencia constitucional. Por otro lado, es importante también señalar de que se dice que el contratista, o sea, China Harbor, tendrá que constituirse en una sociedad anónima, es decir, una sociedad que se constituya originariamente o que se valga de alguna otra sociedad que ya existe en el mercado, con una participación al menos del 51% de las acciones de esa empresa, porque sería una sociedad anónima. Entonces es importante señalar de que eventualmente esa empresa o esa sociedad sería una empresa mixta porque la participación del Estado sería minoritaria. El problema práctico es que aquí no se dice nada qué pasa con el restante 49%, quién va a ser o quiénes van a ser los propietarios de esas acciones, cómo se van a adquirir esas acciones, hasta dónde llega el porcentaje de China. Se establece un mínimo, pero no se establece un máximo, etcétera. O sea, surge una serie de cuestionamientos preocupantes, sobre todo a nivel de régimen de sociedad anónima. Por otro lado, me llama poderosamente la atención de que se establece una serie de mecanismos de prioridad, digámoslo así, de excepcionalidad de aplicación en beneficio del proyecto, incluso eventualmente por encima de cualquier otra persona física o jurídica que esté realizando digamos, gestiones ante la administración pública, porque se le dice que se le da una preferencia en los trámites. Esto es importante señalarlo porque esto eventualmente podría estar violando los principios de servicio público en cuanto al régimen de igualdad entre las partes, porque se le da una prioridad a nivel administrativo a la empresa que llegue a ser contratada para llevar a cabo eventualmente esta obra. Además se habla de que se respeta la ley de expropiaciones en el artículo 14. Sin embargo, fíjense ustedes algo muy importante, no hay una modificación a la ley de expropiaciones, pero se le imponen condiciones que una vez que se lleve a cabo el depósito, digámoslo así, de las expropiaciones y haya pleito judicial, se le da un plazo de 3 días al juez para que se pronuncie y 1 mes para que se desaloje a partir de digámoslo así, del día hábil de la notificación. Entonces aquí ya hay una modificación clara y precisa de la ley de expropiaciones y ser una modificación a la ley de expropiaciones, aunque se diga que se rige por la ley de expropiaciones. Entonces me parece que esto también es preocupante desde el punto de vista jurídico porque por medio de esta ley, eventualmente este proyecto de ley, se estaría modificando incluso nuestro ordenamiento jurídico. Surgen muchas dudas. Si se va a aplicar la ley de expropiaciones, obviamente no puede ser en 1 mes que se desaloje. ¿Qué pasa con el régimen, por ejemplo, de impugnación que establece la ley de expropiaciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la notificación a los afectados? No solo pensemos a manera de ejemplo en el propietario específicamente o en los propietarios, pensemos en personas que están en condición de arrendamiento, etcétera, ¿no? Tiene que haber una serie de notificaciones que no necesariamente se puede cumplir en un plazo tan corto y además imponiéndosele condiciones no solo a la, digámoslo así, a la administración, sino ahora al Poder Judicial. Además, me llama poderosamente la atención que en materia ambiental se excluye la aplicación del artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, que es un régimen, digámoslo así, de invitación al público para que se pronuncie sobre las afectaciones ambientales. Entonces, con esa excepción del artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, las personas en general, físicas y jurídicas, no podrían hacer observaciones eventualmente críticas a la afectación al medio ambiente. Y es importante aquí señalar también de que se excluye totalmente la posibilidad de la publicación y por supuesto la municipalidad correspondiente o las municipalidades que estarían involucradas no recibirían digámoslo así, las informaciones técnicas y sintéticas como resultado de lo que son las informaciones que a la vez se derivan de la participación en general del público en materia ambiental. Y en materia de asuntos migratorios también me llama poderosamente la atención que si bien es cierto se dice por la Ley General de Migración y Extranjería,
es importante señalar de que se le da un régimen de excepción, de mecanismos expeditos al máximo para aplicar, digámoslo así, lo que es el régimen de migración extranjería, pero no se dice nada, por ejemplo, en qué condiciones vienen, cuál es el número máximo de personas que van a entrar, bajo qué régimen se va a decir. Bueno, se podría decir que aquí en el mismo convenio se está estableciendo, en este proyecto de ley se está estableciendo que se rige por la Constitución, pero a la vez se dice que los términos del convenio se rigen por las leyes de China. Entonces, ¿en qué condiciones vienen los señores que van a entrar al país a trabajar? Si es que se va a renunciar, digámoslo así, a la aplicación del régimen laboral costarricense y se va a aplicar el de China. No lo sabemos porque no se dice absolutamente nada. Es importante, todo esto lo señalo precisamente como algunas de las inquietudes jurídicas que me han salido, digamos así, me han saltado al pensamiento de la lectura que he dado de este proyecto de ley. Me parece preocupante una serie de disposiciones porque no solo son oscuras, sino también contradictorias y eventualmente podrían gestar problemas no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista estrictamente judicial. Muchas gracias. Gracias a usted, a Manrique Jiménez, porque coincide precisamente con varias gentes que estuvieron leyendo y profundizando hasta donde fue posible en el proyecto, coinciden las preocupaciones de don Manrique. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos le voy a pedir aquí a mi colega hoy, don Jaime Ordóñez, que me diga son válidas las preocupaciones que se han planteado hasta el momento y luego que la gente del MO pueda responder a todas. Ya volvemos. Nuestra voz que cambia, nuestra voz latido, nuestra voz que inspira. Ya regresamos con Nuestra Voz. Hay dos cosas. Voy a incorporar a alguien más que está en Salvador y está en un congreso y no podemos esperarnos a que nosotros podamos llevar el ritmo. Don Guillermo Loría de la NAME, porque de la NAME se han dicho varias cosas, inclusive que habría en el campo de las competencias habría un problema importante. Entonces, don Guillermo, si puntualmente nos puede dar su punto de vista sobre este tema que estamos tocando para que luego don Jaime pueda introducir la siguiente parte. Adelante. Muy buenos días a todos y muchas gracias, doña Amelia. Así rápidamente, a nosotros lo único que nos preocupa, de frente a lo que han dicho algunos abogados y algunos colegas de la Cámara de la Construcción y de la OCAEP, es que al ser regido supuestamente, aunque eso es nuestro campo, por otro tipo de leyes y por otro tipo de acuerdo, que la NAME no pudiera hacer su labor de fiscalización de la red vial, que es algo que nosotros debemos hacer en cualquier proyecto del país. Esa es nuestra preocupación. No tenemos criterio respecto de la legalidad del proyecto o de los costos, porque no es nuestro campo, pero sí nos preocuparía que eventualmente llegáramos a fiscalizar, a tomar muestras o ver el proceso constructivo y que no nos dejen entrar. O sea, ¿esto podría ser o es de acuerdo como está de cómo está en la negociación? Nosotros no estamos claros, lo hemos leído en la gente nuestra legal, lo está leyendo y no estamos seguros. Y lo que nos preocupa es que como se están dando las cosas en Costa Rica, al haber un portillo donde no hay seguridad, nos van a dejar por fuera, porque esa es la tendencia que se da últimamente en el ministerio, ¿verdad? Querer dejarnos por fuera de todo. Aquí el señor Chacón Laurito me dice el artículo 5, de fracasar la contratación de un organismo o empresa internacional para... No, a ver, léalo usted, señor Laurito, porque... Perdone. Ahí, parece un arcoíris. Don Guillermo, tenga usted buenos días. Buenos días, don José Chacón, mucho gusto. Bien. Mira, el artículo 5 del proyecto de ley que estamos proponiendo a la Asamblea dice verificación de la calidad y apoyo en la revisión de diseños. Desígnase al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAMES UCR, y a la Escuela de Ingeniería Civil, ambos de la Universidad de Costa Rica y a través de Fundevi, y al Instituto Tecnológico de Costa Rica a través de Fundatec, para que con un precio razonable de conformidad con análisis a realizar por el CONAVI, brinde los servicios que requiera la unidad ejecutora del proyecto. El costo de dichos servicios será cubierto en su totalidad mediante contrapartida nacional. La Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica apoyará en la revisión de todo lo referente a análisis hidrológico e hidráulico, incluyendo la revisión del diseño de drenajes mayores y menores. El NAME de la UCR apoyará en la revisión del diseño de estructuras de pavimento, así como en las pruebas de verificación de calidad de materiales y procesos constructivos de pavimentos. El Instituto Tecnológico de Costa Rica apoyará en la revisión de todo lo referente al diseño de estructuras de puentes, salvo en materia de hidrología e hidráulica. Adicionalmente, en la revisión del diseño geométrico, estructuras, geotécnicas, sistemas de drenaje y cualquier otro diseño que requiera revisión
exceptuando pavimentos, drenajes mayores y menores. Además, apoyará en pruebas para verificación de la calidad en la construcción de drenajes mayores, menores, puentes, estructuras. Ya le contesto, don Manrique. Estructuras geotécnicas restantes, elementos del sistema de drenaje, rellenos y cualquier otras que no sean pavimentos. Cualquier otra necesidad de apoyo en revisión será cubierta por medio del gestor del proyecto o bien por funcionarios, ya sea del CONAVI, del MOB o cualquiera de sus consejos de desconcentración máxima. Ok, va a contestar don Guillermo. Vean, señores, no estamos en la Asamblea Legislativa para durar 70 años contando y discutiendo. Estamos en un programa de 2 horas en que los costarricenses que están por montones oyendo se merecen el respeto de que cerremos esto con las cosas más esenciales y claras posibles, ¿verdad? Yo diría, sin las cuales, si no aclaramos este proyecto no puede seguir adelante. Don Guillermo Loría. Sí, eso lo conocemos y le agradezco a don José la lectura de los párrafos. Y lo que tenemos que ver es que eso tiene que ir a la universidad, ver si eso es legal por la figura de la fiscalización, y en caso de que eso sea legal, pues bueno, nosotros encantados. Si eso no es legal y no lo pudiéramos hacer, entonces nosotros sí tenemos que tener acceso a fiscalizar. Eso es lo que quería decir. Aquí me dice el ingeniero, doña Amelia, la verificación es muy diferente a la fiscalización, son cosas diferentes, por favor. Así es. Tal vez, doña Amelia. No, ahora viene don Jaime, ahora vienen ustedes. Vamos, don Jaime, hasta que este momento, que son las 8 de la mañana, la primera hora del programa. Bien, gracias, doña Amelia. Vamos a ver, con su permiso yo me voy a quitar un poco el sombrero de co-coordinador que usted tan amablemente me ha solicitado para dar mi opinión sobre esto. Y voy a ser muy franco y directo, y en primer lugar me voy a dirigir al ministro y al viceministro, y después a el viceministro de Hacienda. Y voy a hablar en mi condición de catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, como ciudadano que soy. Leí cuidadosamente el expediente 18.945 en estas últimas horas, y a mí me parece altamente inconveniente para el país. Altamente inconveniente por varias razones. Vean, déjeme, en primer lugar, desagregar lo que ustedes han dicho. Es un dinero que no nos están regalando. Es un dinero que el gobierno chino nos está prestando más o menos al promedio de la tasa internacional de préstamos. Si usted va al Banco Mundial o al BID y pide ese dinero, probablemente, y con respeto al señor viceministro, hay plata disponible en el año 2014 en los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay plata en Washington, y aquí hay un primer gran problema. Si usted le pide la plata a cualquier prestamista internacional, al sistema multilateral, nadie le va a imponer cuál es la empresa constructora. Entonces, este es un dinero que a usted no nos lo están regalando como Estado, y sin embargo, el banco prestamista nos está imponiendo quién es la empresa constructora. Esto es indigno para un país. Si usted va al BID y le prestan el dinero, existe un concurso internacional o un concurso nacional, y el Estado participa en el proceso de escogencia de quién es la empresa constructora. Número 1, primer gran problema. Es como que si usted fuera, señor ministro, señor viceministro, a pedir plata al Banco Nacional para construir una casa, y el Banco Nacional le dice, sí, le presto la plata, pero yo decido quién es el constructor de esa casa. ¿A usted le parece digno eso? Pero no solo eso, sino que el Banco Nacional, en este caso que es el gobierno de China, en esta metáfora que le estoy planteando, le dice, yo decido quién es la empresa constructora. Pero aparte de esto, si existe algún incumplimiento de las partes, yo voy a decidir que son los abogados del banco, en este caso el gobierno de China, el que va a decidir la dirimencia del conflicto. Ustedes me dicen que, vamos a ver, de que existe una serie de cláusulas en el contrato, las que usted acaba de leer, en relación a el cumplimiento de algunas, comillas, condiciones o garantías de cumplimiento. Déjeme decirle con todo respeto, señor Laurito, este gobierno no ha sido ni siquiera capaz de exigirle a Autopistas del Sol el cumplimiento de algunos requisitos que no se cumplieron cuando la jurisdicción estaba en Costa Rica, como los pasos peatonales. Cuando la jurisdicción estaba en Costa Rica, ¿cree usted que si la jurisdicción va a estar en China, nosotros vamos a tener que ir a Beijing porque no dejaron a la NAME fiscalizar o no dejaron a la NAME verificar? No, disculpe. Entonces vamos a ver, aquí hay dos problemas. En primer lugar, no es plata, señor ministro, señor viceministro, no es plata que nos están regalando. Es plata que nos están prestando al 3,5-4% en yenes, en un momento en que
existe, disculpen, en yuanes, en un momento en que pueda haber una devaluación de los términos del dólar con el yuan. Disculpe, viceministro, aquí lo vimos muy atentamente a usted, óigame por favor. Sí, si es tan amable. Vamos a ver, en un momento en que en el año 2014 podría haber una devaluación del dólar en relación al yuan. ¿Qué significa? Que ese monto podría transformarse en un 120%. Entonces no es dinero que nos están regalando. Segundo lugar, yo creo que don Manrique Jiménez y don Manrique Oviedo dijeron algo muy razonable, a esa misma conclusión yo llegué ayer en la noche. Vamos a ver. El artículo 182 de la Constitución Política, que usted no lo puede violar, inclusive con un acuerdo Estado-Estado, obliga a que toda contratación pública de Estado necesariamente tenga que ser resultado de un concurso, de una licitación pública. Y estamos acá ante un régimen, ante la única posibilidad es un régimen de excepción, que es un contrato Estado-Estado. El contrato Estado-Estado está también regulado por la propia Constitución Política de Costa Rica. Y sin embargo, ese contrato comercial no cubre la hipótesis de una contratación Estado-Estado bajo ninguna circunstancia. Inclusive la Contraloría General de la República y la Sala Constitucional de Costa Rica han determinado cuáles son las contrataciones Estado-Estado que son aceptables como único mecanismo de excepción. Son muy calificadas. Aquí estamos ante un préstamo comercial. Entonces vamos a ver, yo la pregunta que yo les haría sinceramente a los dos. No es dinero que nos están regalando, es dinero que nos están prestando a un promedio de la tasa internacional. Un prestamista internacional no nos impondría quién es el ente constructor. Ellos nos están imponiendo una empresa por lo demás cuestionada internacionalmente. En segundo lugar, nos está sacando la jurisdicción de Costa Rica a que vayamos a la jurisdicción china. La aplicación del marco regulatorio que ellos refieren en la CIADE, sin embargo, se dirime en Beijing. ¿Sabe usted lo que significa desde el punto de vista práctico ir a discutir, ir a litigar a Beijing para abogados de Costa Rica en un contrato con estas características? Me parece altamente inconveniente. Yo creo que aquí hay un trasfondo en esta negociación, señor ministro, señor viceministro, que es más o menos este. Tenemos dos modelos como Estado: negociar con aceptable dignidad nuestros convenios, como lo hemos hecho históricamente, donde pedimos plata a la banca multilateral, donde nosotros definimos de acuerdo a nuestra legislación cómo contratamos, a quién contratamos, si hay algún conflicto. Usted lo conoce bien, señor viceministro de Hacienda, si existe un conflicto internacional en préstamos de estas características, existe el procedimiento de la CIADI en el Banco Mundial. Es distinto ir a litigar a la CIADI al Banco Mundial que hacerlo en estas condiciones en Beijing, ¿verdad? ¿Por qué no optamos por eso? ¿Por qué esa terquedad de nuestro gobierno de querer hacer esto con China? Vamos a ver, ¿sabe qué me recuerdan? Y les digo con toda sinceridad, un poco el patrón que han seguido todos los países del África subsahariana. Hay 14 países del África subsahariana que recibieron estadios. Los puede contar, se los puedo dar en una lista. Esos 14 países, justamente después de que recibieron estadios regalados por el gobierno de China, han estado en procesos de contrataciones similares, donde el gobierno de China presta dinero, donde el gobierno de China impone quién es la empresa constructora, donde el gobierno de China busca que los litigios no se diriman en las legislaciones nacionales, sino en las legislaciones de Beijing. ¿No nos estamos convirtiendo en un enclave en virtud del regalo de un estadio? Yo creo que hay que ver las contrataciones en su justa dimensión, me parece. Vamos a ver, todos estamos de acuerdo, señores, en que hay que hacer una carretera, en que hay que ampliar esa carretera a 4 carriles. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que fortalecer la conectividad de nuestra nación. Que, por cierto, una carretera no es la única solución. Este Ministerio de Transportes, señor ministro, debería estar pensando en cómo reconstituimos nuestra vía férrea al Atlántico. Debemos hacerlo. Y uno de los grandes errores que cometió Costa Rica, déjenme decirles,
fue desmontar su ferrocarril hace 18 o 20 años. Y uno de los grandes errores. Este gobierno es el que lo está reviviendo con más fortaleza. Si tenemos que hacer una reconstrucción de todo esto, hagámoslo con una cierta dignidad. O sea, si a mí me van a prestar dinero, yo decido quién construye, de acuerdo a mi legislación interna y de acuerdo a mi constitución política y mi artículo 182. Si a mí me van a prestar dinero que no me están regalando, que yo voy a tener que pagar, yo defino cuál es la legislación que dirime los conflictos. Pero de esta manera, con toda sinceridad, nos estamos dejando de ser una república, señores. Nos estamos convirtiendo en un enclave de un país muy grande, muy poderoso, que nos regaló un estadio. Esto no es aceptable para el país. Ese es mi punto de vista. Discúlpeme, doña Amelia, que me quité un poco el... Muchas gracias. No, pero fíjese que aún en sus palabras estoy entendiendo que la actitud no es destructiva, la actitud es constructiva. O sea, seamos propositivos, veamos lo que está mal, si es posible, ¿verdad? Y con dignidad podamos negociar con los chinos o con cualquiera, y que los chinos sepan que ni les tenemos que pagar el estadio, porque mejor se lo pagamos ya a costos pequeñitos, ni le tenemos que pagar al estadio, necesitamos la carretera, podríamos negociar con ellos, pero en otro contexto en el que nuestra dignidad prevalezca, digo yo. Ahora sí, contesten ustedes. Muchas gracias, ¿no, Jaime? Bueno, muchas gracias. Me permito comenzar yo. Bueno, dentro de todo esto es importante destacar cuál es el objetivo del proyecto. Nosotros hemos venido trabajando una serie de obras en Limón, una renovación completa a la estructura de puertos, una renovación completa de la economía de la zona, y pues yo creo que no hay que insistir en la importancia de la vía para todos los costarricenses. La principal característica del proyecto nuestro es la siguiente: nosotros hemos pensado en una obra que tenga un precio definido. Don Manrique es de San Carlos y él sabe que la carretera San Carlos en su momento iba a costar $62 millones, hoy día cuesta 250. Se encareció por los reajustes, por la cantidad de obras, los diseños estaban incompletos y ha sido una cantidad de situaciones. Este caso es diferente. Aquí nosotros tenemos un precio ya definido que incluye no solamente todos los eventuales reajustes, sino todos los eventuales problemas de diseño. Cualquier situación que se descubra cuando se vayan a ejecutar los diseños finales, porque esto es una carretera que se va a hacer por diseño y construcción, incluye todo. La empresa, por ese precio de los $465 millones, hace absolutamente todo. Cualquier inconsistencia, cualquier situación, ellos lo tienen que absorber. El Estado lo único que tiene que pagar adicionalmente son los derechos de vía en los 5 pasos a desnivel, que son pues relativamente pocos kilómetros comparados con la totalidad de la obra, y la reubicación de servicios. El resto es prácticamente un llave en mano que lo hacen los chinos, con la ventaja de que ese precio son además estimado en valor de hoy, quiere decir que no va a aumentar nunca, es el precio ya en dólares definido. Tiene una enorme ventaja también, que el proceso licitatorio no existe. Yo sé que hay ventajas y desventajas. Yo comprendo que es muy interesante, muy bonito cuando un Estado puede licitar y sus empresas, particularmente la Cámara de la Construcción, pueden pues ofrecer los mejores precios y ver quién gana. Pero aquí nos estamos ahorrando años. Por ejemplo, hace poco arrancamos una obra en 27 de abril, Villarreal, en Guanacaste, que fueron 2 años de licitación. En esos 2 años esa obra pudo haber aumentado 20-30% su valor. Bueno, aquí ya tenemos de arranque un contratista definido, una empresa de máximo nivel en cantidad de obras, cuestionada, y en eso tienen razón, tienen que responder a todos esos cuestionamientos, pero ya tenemos no solo un contratista definido, un valor final de obras y una hoja de ruta para que en 8 meses de diseño y 34 meses de obra tengamos la carretera que los limonenses necesitan. La contratación directa con cheque es facultada legalmente. Yo sé que ustedes tienen sus argumentos en contra. Nosotros sabíamos que este proyecto llegaba en época política, donde desafortunadamente hay muchos intereses tratando que las obras no se hagan para recopilar o recaudar fuerzas y poder pues dar la imagen al país que están procurando que los recursos se inviertan bien, cuando en realidad lo que procuran es que una comunidad que necesita una vía no la vaya a recibir en el momento oportuno, para que no se pueda pensar que es una obra de gobierno. En todo caso, la contratación directa, de acuerdo con nuestros especialistas, es válida, es facultada. Habrá diferentes criterios de distintos abogados, así somos nosotros, existen muchos criterios en función de los abogados, y es un tema que habrá que discutir. Definitivamente que es un punto medular, pero el Ministerio y en general el Poder Ejecutivo ha hecho la valoración, y nosotros sí tenemos argumentos de que es factible esa contratación directa, sobre todo evitar el proceso licitatorio, que es para beneficio de la carretera, para todos, y para poder ejecutar esta obra con un precio único. Un tema muy importante que se ha malinterpretado: las regulaciones para la construcción de la carretera son las del país, con todo lo que dice el Código de Construcción de Carreteras. Obviamente, bueno, vamos a revisar el tema de que la NAME pueda hacer la fiscalización. A mí me parece que sí es válido y procedente, sin embargo se puede agregar perfectamente la ley para que no quede duda.
pero las leyes que se aplican para la construcción de la carretera y todas las regulaciones y todas las normas y demás son las costarricenses. Donde aplica pues en algún momento alguna participación de China y habría que resolver algún conflicto en China, es en la parte del préstamo, la parte comercial, la parte de financiamiento. Pero cualquier diferencia sobre las obras que se construyen, cómo se ejecuten, las multas que se aplican, todo es con las normas nacionales, así que ahí no debe haber ningún temor, por cuanto son las regulaciones nacionales las que se van a aplicar en todo momento. Y también se confunde el gestor de la calidad de la obra con el contratista. O sea, el proyecto de ley establece que se va a contratar un gestor internacional, que es una supervisora de primer nivel, ¿verdad? Una empresa que no será de Costa Rica, será una extranjera, donde nosotros igualmente estamos tomando previsiones para que haya organismos multilaterales absolutamente transparentes que nos soporten. Y otra cosa es el contratista. Entonces, en el caso de la supervisora, se contratará a nivel externo y habrá una empresa de primer nivel que estará dándonos fe de que todo está bien hecho, con todo el acompañamiento que hemos dicho a las diferentes universidades nacionales, ¿verdad? Eso sobre todo, y bueno, los otros temas que han mencionado, me parece que don José y don Jordi podrían complementar algunos que yo haya omitido. Bueno, muchas gracias. Ahí... Don Jordi Prats, del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, doña Amelia. Creo que acá quiero enfatizar un tema que habló don Pedro, y es el tema de qué es lo que estamos aprobando en el Congreso. Se está aprobando un contrato, se está aprobando el préstamo. Las condiciones donde se arbitra corresponde al préstamo, no corresponde al contrato de obra. Y eso es muy importante porque normalmente la persona o el ente que presta va a buscar que se derimen las diferencias, en última instancia, en la jurisdicción de ellos. En el caso del Banco Mundial, bueno, ¿a dónde está el Banco Mundial? En Washington. Entonces, se derimen las diferencias en Washington. Eso es una cosa, y es un tema muy común en préstamos internacionales. Ahora bien, uno tiene que ver que cuando se habla de excepciones, o que se habla de que van a haber excepciones a la ley, hay un voto de la Sala Constitucional, el 1027, que permite que se hagan excepciones a la ley de contratación administrativa o a las leyes, siempre y cuando no estén más allá de la Constitución. Entonces acá la pregunta es que si no está con la Constitución, tendríamos que consultar a la Sala Cuarta si no está en línea con la Constitución, y eso no creo que haya ningún problema en el sentido. Ahora bien, vamos a la parte financiera, que es la parte que a mí me interesa más. Y don Jaime aquí habla de condiciones de mercado y que la plata en Washington es infinita y que nos van a financiar todo lo que nosotros queramos. Bueno, pues resulta que lo primero que tenemos que ver es las tasas de mercado. Y en las tasas de mercado, la tasa de mercado más fiel a la realidad es en cuanto colocamos nosotros los bonos durante este año. Bueno, en noviembre del año pasado colocamos un bono a 10 años a 4.25. En abril colocamos un bono a 12 años a 4.37 y un bono a 30 años a 5.60. Claramente un préstamo de 20 años no es menor que el 4.25, que son los 10 años. Normalmente la curva de rendimientos va creciendo y va subiendo. Entonces, la tasa de mercado de Costa Rica comercial estaría más o menos en 5 y tanto, dado que además las tasas de interés a partir de mayo subieron casi 100 puntos base en el mercado internacional por el tema de Estados Unidos, que está terminando Entonces, vamos a comparar lo que es una tasa del BID, por ejemplo, con una tasa que nos están ofreciendo los chinos, la del 4%, y no quiero irme muy largo, pero bueno. Entonces, el BID me ofrece una tasa de 1.17, 1.17 variable. ¿Qué significa que sea variable? Que resulta que conforme el mercado vaya subiendo, y la expectativa en el mundo es que las tasas de interés van a subir, no bajar, el BID entonces cobra el LIBOR de 3 meses, que está a 0.24, más un spread, que es más o menos 0.84. Entonces lo que yo tengo que hacer es comparar peras con peras y no peras con manzanas. Entonces voy a comparar las tasas fijas con las tasas variables. ¿Cómo hago para comparar una tasa variable con una tasa fija? Bueno, voy al mercado internacional, hago lo que es un swap y transformo estas tasas variables en una tasa fija. ¿Cuánto me cuesta eso? Me cuesta 3.61. Lo hice la semana pasada a solicitud de don Manrique. 3.5. Bueno, sí. 3.5, está bien. 3.5 más el spread
que me está cobrando el BID, que son 0.84, me da 4.30. En realidad me da 4.50 porque yo tenía otra tasa. Pero está bien, entonces 4.50 menos comparado con 4, me parece que 4 es más bajo que 4.50. No sé, en mi libro eso es más bajo. Ahora, el tema del yuan, porque también es importante. El tema del yuan es, nosotros tenemos una deuda total más o menos de 17 mil millones de dólares, de los cuales no tenemos exposición al yuan. Entonces, lo que decimos es, bueno, vamos a tener 100 millones de dólares en yuanes. Ok, la primera cosa, ¿cuándo vamos a desembolsar esto? Digamos que creemos que el yuan se puede apreciar. Lo primero que pasa es que antes de que yo desembolse los 100 millones de dólares, que son 628 millones de yuan, si el yuan baja, en realidad lo que estoy haciendo es que me está beneficiando, porque en realidad no voy a tener 100 millones en concesional, voy a tener más de 100 millones porque estoy agarrando 628 al tipo de cambio del día, es más plata de la que estoy haciendo. Okay. Finalmente, disculpe doña Amelia, pero finalmente, y esto es una recomendación del Banco Central, y yo estoy de acuerdo con eso, uno tiene que evaluar las coberturas para, si a mí me parece que tener una exposición al yuan es terrible, bueno, en el mercado internacional hay seguros, de lo cual yo agarro, transformo esa plata de yuanes a dólares y sigo expuesto a dólares. Ahora, eso tiene que ver con la visión que yo tengo para dónde va el tipo de cambio del yuan y para dónde va el tipo de cambio del dólar con respecto al colón, porque lo que estoy haciendo es cambiando exposición de dólares o exposición de yuanes a dólares, y eso es sumamente importante. Última cosita, porque a mí me pareció que don Manrique Jiménez tenía ciertas cosas, ciertos temas que son claves. Por ejemplo, es una lástima que don Manrique no pudo haber visto la discusión que tuvimos la semana pasada en la Asamblea, porque sí surgió el tema de el 51% de la sociedad anónima constituida en Costa Rica. Bueno, eso fue que agarramos la ley de concesiones y se puso cómo se constituía, cómo se hacían proyectos en esa ley, y ahí se dice que tiene que ser 51%, simple y sencillamente para que la empresa tenga el control. Ahora, la intención es que ellos tengan el 100%. Dado la discusión y las dudas que surgieron, nosotros estamos totalmente anuentes de que se cambie el proyecto de ley y que se diga que es 100%, nada más para transparencia, porque nosotros en ningún momento pensamos que aquí la empresa iba a tener un juego donde iba a estar vendiendo ese 49% al mejor postor. Eso no era la idea. Simplemente... Sí, no, yo creo que claro, tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo les digo? ¿Qué les digo a esta altura? Porque ahí me están hablando. Yo aquí mientras tanto estoy conversando con la gente que me está mandando a decir cosas. Bueno, que la carretera la ocupa Limón, estamos de acuerdo. Que hay cuestionamientos que son serios a la empresa, que me parece que Costa Rica, aquí lo que hemos dicho es, ellos van a contestar pero ¿cómo? O sea, ¿qué va a pasar si contestan algo ellos defendiéndose? Nosotros no tenemos también que buscar cierto tipo de aclaración. Bueno, eso me preguntan. Sobre el tema de la fiscalización en la ANAME es fundamental. La ANAME ha pasado a ocupar un lugar de confianza y confiabilidad en Costa Rica que no tiene el gobierno ni tiene nadie. Ojalá que se lo haya ganado, que esté a la altura del tema. Que si es el tecnológico va a ganar más que la ANAME, ya eso lo dejo, ni me lo contesten siquiera. Ahí lo verán ustedes, pero la gente está preguntando eso. Y luego el tema de la inconstitucionalidad, ¿verdad? Que esa es otra cosa que le preocupa a la gente hasta el momento. Hagamos una pausa y luego van a hablar don Manrique y va a hablar el representante de la Cámara de Construcción. Ya regresamos con Nuestra Voz. Amigos y amigas, esto se está poniendo caliente, espero que para ustedes también, porque les interesa. Aquí han pasado cosas a esta altura que se puede cambiar algo, no se puede cambiar. Hay cosas en las cuales uno dice, si esto no pasa, no negocio con China. O si esto pasa, no negocio con China. Por ejemplo, si está condenado y cuestionado y se prueba, yo no puedo negociar con una empresa así, ¿verdad? A menos que me regale, que me la quiera regalar, como el estadio, ¿verdad? Hay otras cosas que se pueden revisar, hay otras que se pueden negociar, hay otras que no. Yo lo que quisiera al final de esto es que quede una propuesta y que Limón diga, ve qué dicha. Se sentó esa gente a hablar y de verdad que es que nos quieren ayudar y mira, salió algo que puede ser mejor que lo que estaba.
Que Limón piense eso. Se sentaron los diputados, la empresa privada, los analistas y la gente del gobierno. Eso es lo que yo quisiera. Y ese es el espíritu de lo que estamos hablando. Si los señores de Hacienda y de don Chacón Laurito no van a hablar, siempre se pone a hablar cuando uno está hablando. Don Manrique Jiménez y el señor de la Cámara de Construcción, vamos en ese sentido cerrando eso. Yo creo que la gente ya tiene claro dónde están esos puntos que no le parecen, ¿verdad? Y cuáles serían los que del todo no le parecen. Y más que nunca, claro que se necesita una carretera a Limón, que no está en discusión. La Cámara de Construcción. Bueno, primero comentarle a don Pedro que la Cámara es apolítica, no tiene que ver nada con política, no está matriculada con ningún partido. En realidad estamos matriculados con el país y la Cámara buscó en su momento apoyar este proyecto y apoyar al Ejecutivo desde el inicio, mucho antes de hace un año atrás. Para eso nosotros ofrecimos el equipo que tenemos en la Cámara para revisarlo de una manera constructiva, así se los hicimos saber en su momento. Nos preocupa mucho lo que se ha dicho, que el precio es razonable. Me parece, digamos, que en el precio fue uno de los puntos primeros que hablamos con don Luis en su momento. Nos indicaron que el BID iba a recomendar una firma internacional reconocida para verificar el precio y dio un precio que fue la empresa Cali Mayor de 377 millones. Ya ahí tenemos 100 millones de diferencia que me parece que deben ser revisados. Los diferentes precios que vinieron después fue el del mismo Ministerio de Obras Públicas que le dio 4.24 y bueno, y finalmente hay uno del tecnológico que no conocemos que dice que está bien. Ahora, la urgencia, digamos, con el tema, me parece que es urgente para todos, pero no debemos brincarnos ningún procedimiento ni eliminar un tema de transparencia y de razonabilidad. El país ya no está para perder más transparencia ni más razonabilidad. Sobre, digamos, si estamos brincando, digamos, una firma como Cali Mayor que recomendó el BID, ¿cómo podemos asegurarnos que la firma que viene después a hacer la gestión de inspección también va a ser respetada? Porque al final de cuentas, el proyecto está regido bajo leyes chinas, no bajo leyes de Costa Rica, lo cual puede irse brincando. En el caso, digamos, también el contrato prevé otras cosas como que si hay nueva legislación en el país, que pongamos puede ser el caso de la ley del LANAME, que le va a dar nuevas potestades, esa ley no aplicaría para este contrato. Entonces también tenemos una violencia ahí hacia nuevas leyes dentro del país. Ahora, el LANAME puede ser fiscalización, pero ¿qué tanto debe el contratista chino finalmente obedecer ese tipo de instrucciones? Va a quedar a su discreción y si no, pues habrá que ir a ver a Beijing. Y de último, porque no quisiera que quede ahí, digamos, el tema de los retrasos en obras. Nosotros les hemos dado una información donde estudiamos los tiempos que tarda, digamos, cualquier contratación del Estado y comparamos, por ejemplo, la Caja del Seguro Social y otras instituciones como el ICE, y son mucho más efectivas que el CONAVI y el MOP. Y el proceso que requiere el CONAVI o el MOP para ejecutar una obra básicamente es 1/3 de todo el plazo, cuando eso es al revés en el resto de las instituciones. Entonces no creo que valga la pena buscar el frío en las cobijas. Yo creo que hay que buscar las cosas donde están y efectivamente buscar cómo redactar un proyecto, modificar las cláusulas para que efectivamente tengamos la dignidad de decir este es un proyecto que realmente el país merece y va a sacar provecho. Bien, el representante de la Cámara de la Construcción, don Gonzalo Delgado. Ahora don Manrique Oviedo. Doña Amelia, yo voy a ser muy puntual, tipo telegrama con cada una de las ideas. Mire, don Pedro, usted me pone el ejemplo de la carretera San Carlos, tal vez porque yo soy de la zona norte de Costa Rica. Déjeme decirle que desde 2011, esa junta directiva que usted preside, la del CONAVI, está presentándole una adenda a la Contraloría General de la República. Lo ha hecho en 3 veces y las 3 veces lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal. Sí, ya lo entregaron, pero ya lo han entregado 2 veces antes y también la han entregado mal. No me venga con cuentos con eso. Telegrama, segundo telegrama, que estamos en campaña. No, señor, eso igualmente, don Pedro, eso es ofensivo, porque es una forma de desprestigiar y de demeritar. No, estamos en campaña, pero esto no tiene nada que ver con la campaña política. Usted como diputado la trocha fronteriza, don Pedro, déjeme decirle. O sea, lo que usted hace está bien, es lo correcto. Don Pedro, este foro no tiene nada que ver con la campaña política. Déjeme decirle, don Pedro, déjeme decirle que la trocha fronteriza no tenía nada que ver con la campaña fronteriza, con la campaña política, perdón. Y es el manual perfecto de cómo se realiza la corrupción entre el sector público y el sector privado. Así que no me venga con cuentos, porque es mi obligación, por la pretensión que ustedes tienen de que esto lo aprobemos nosotros, analizar con profundidad esto. Así que eso tampoco se lo va a hacer. Segundo telegrama, don Manrique. Tercer telegrama, la NAME. Por supuesto que lo que quieren es encasillar a la NAME para que vea solo el tema de los asfaltos. Le están dejando el tema de los manejos a la Escuela de Ingeniería, el manejo de aguas,
y el tema de puentes al tecnológico, y eso jamás, eso no puede ser. Están limitando ustedes las acciones de la ANAME, ¿para qué? Vaya usted a saber. Cada uno en su especialidad. Don Jordi, usted me habla de que lo que estamos nosotros y lo que tenemos que aprobar es un contrato de préstamo en la Asamblea Legislativa. Sí, es cierto, pero ahí donde está la trampa. Trae amarrado un contrato comercial. Contrato comercial que se llama Conavicheck 0.001, firmado el 3 de junio del 2013, donde este señor que está aquí a la par firmó ese contrato comercial. Entonces, no me venga aquí a decir usted que nada más es como los otros créditos del BID de infraestructura que hemos aprobado y que es lo mismo. Eso es absolutamente falso. Termino con un minuto más, doña Amelia, porque es que realmente veo yo cómo estos señores pretenden justificar que siga la empresa esta y dirimen el interés hacia otros temas. Lo que pasa es que me acabo de acordar algo más. No le han dicho al pueblo que se está autorizando en esta ley a establecer un sistema de peajes para el mantenimiento. Eso no se lo han dicho y es todo un tema, eso lo podemos hablar luego. Pero está autorizándose en esta ley. No, nos quedó por fuera lo de la contratación del personal. Para que se ponga. Bueno, sí. Y el señor Chacón Laurito lo lee en la Comisión de Hacendarios el tema de migración, lo que le conviene con el tema de migratorio. No lee el transitorio 1. ¿Qué es lo que dice el transitorio 1? Que se autoriza a la administración para por vía reglamentaria hacer una modificación y agilizar los programas migratorios. Y me surge otra pregunta, don Pedro, ¿esta carretera la van a hacer los chinos o lo van a hacer los ticos? ¿Quiénes van a construir? ¿Cuál es la mano de obra que se va a contratar? Pero termino ya, ahora sí, a partir de aquí con un minuto, doña Amelia. China Harbor Engineering Company, Check, junto con una subsidiaria Siemens, se menciona en una condena de la Corte de Bangladesh de junio de 2011, relacionada con el pago de sobornos por un monto de 2.6 millones de dólares. Los Estados Unidos han alegado que las empresas pagaron los sobornos para asegurar los contratos. Esto no es especulación, esto es que ya están condenados. En octubre de 2012, el año pasado, recién hace un año, el ministro de Transportes y Trabajos y Vivienda de Jamaica señaló lo que estábamos hablando ahorita, en relación a dos proyectos que estaban siendo implementados por Check, que el reporte del auditor forense ha evidenciado un desprecio por las convenciones y procedimientos establecidos por el gobierno de Jamaica para la implementación, administración y gerenciamiento de proyectos. Estos incumplimientos de las directrices sobre adquisiciones existentes han drenado preciosos recursos presupuestarios y minado las bases de la integridad institucional pública. Señaló que la auditoría también reveló la no adherencia a las asignaciones aprobadas por el Parlamento y el Ministerio de Finanzas, emisión arbitraria de órdenes, etcétera. Me he quedado nomás, pero me acabo de acordar algo interesantísimo, lo que dijo don Pedro de contratar un gestor de proyectos. Recuerda que él habló de eso y que se va a hacer una contratación internacional y una serie de cosas. Mire, lamentablemente, don Pedro, ese ministerio que usted preside está tan lleno de corrupción ahí interiorizado que ya no le creemos nada. Y aquí el proyecto de ley dice en el párrafo 3, artículo 4, de fracasar, la contratación de un organismo o empresa internacional para la gestión del proyecto, el CONAVI estará autorizado para realizar la contratación directa, concursada de una empresa nacional. Persínese, cierre este chinamo y vámonos. Porque vean ustedes en quiénes estamos contratando una empresa absolutamente corrupta, y pretenden ustedes que yo como diputado apruebe aquí un proyecto de ley para darle mucho más robustez y fortaleza a una institución que es, si no, la más desprestigiada de la administración. Ahora sí, sacaron los telegramas. Señor Chacón Laurito, quería usted conversar. Bien, muchas gracias, doña Amelia. Yo quiero insistir en un aspecto que mis compañeros han mencionado acá, pero que sigue presentándose. Una cosa son las regulaciones del contrato de préstamo y otras del contrato comercial. Aquí se le ha puesto mucha prioridad al asunto de la resolución de conflictos, que hay que ir a Pekín. Sí, hay que ir a Pekín en el tanto. Beijing. Perdón, muchas gracias, don Enrique. Hay que ir a Beijing si hay situaciones de disconformidad o conflictos con respecto a la ejecución del préstamo. En cuanto al contrato comercial, en materias que no se puedan llegar a un acuerdo con la empresa constructora, se establece en el contrato comercial que se irá a la organización que tiene el Banco Mundial para resolución de conflictos. No es Beijing, sino es Washington para el contrato comercial, para
para aclarar o resolver conflictos entre el contratista check y el Estado contratante. Eso es importante establecer. Después me voy a referir al control de calidad. Se establece en el contrato, digo en la ley, la creación de una unidad ejecutora importante, robusta, para que podamos conseguir las plazas necesarias una vez que esto se apruebe. Adscrita al CONAVI. Al CONAVI es el rector, junto con el MOB, de la red nacional, y la Ruta 32 es una red nacional. Pero aparte de eso, establecemos los mecanismos para contratar una empresa que nos haga la inspección cotidiana, día a día de la obra, para que supervise, inspeccione el cumplimiento de las disposiciones contractuales y también la aplicación estricta de los diseños. Y aparte de eso, que en primera instancia nos proponemos a contratar una empresa internacional con amplia experiencia en eso, y hay una previsión: si el asunto no se llega a algún lado, pues entonces habrá que contratar una empresa, pero no vamos a trabajar sin tener la inspección garantizada. Eso es así y está en la ley. De otra manera vamos a incumplir la ley si nosotros mismos lo estamos poniendo. Pero aparte de eso, estamos pidiendo la verificación de la academia. Si no se puede con el ACNAME, por lo que dijo don Guillermo, porque hay conflicto de intereses con las disposiciones que enmarcan el actuar del ACNAME, perfecto, muy bien, no se puede. Ellos van a seguir con la fiscalización como cualquier proyecto, como fiscalizan cualquier kilómetro de cualquier carretera en este país. Aquí no hay ninguna limitación para que eso se haga. No señor, no señor, no señor. Muy bien, bueno, sí hay ese conflicto, bueno, pues arreglamos el asunto y que sea el TEC el que asuma la verificación del inspector que ya tenemos. O sea, tenemos dos niveles: el inspector contratado y el verificador. Firmas diferentes, señor, firmas diferentes. Muy bien, vamos a hablar un poquito de los costos. ¿Cuántos chinos van a trabajar? ¿Cuántos chinos van a trabajar? En la obra. Vamos a ver, ellos están en la mejor disposición de subcontratar con empresas nacionales. Acordémonos. No, ya la mejor disposición no me la creo. O sea, ¿cuántos chinos van a trabajar? O sea, eso tampoco sabemos. ¿Cuántas visas les vamos a dar a chinos para que vengan a trabajar? Digo, porque esto me lo van a trabajar los chinos que vengan a trabajar al proyecto, doña Amelia. ¿Cuántos? Todos los que se quieran. No se preguntó. Todos los que necesite. Todos los que necesite. ¿Verdad? El proyecto va a ser construido por chinos. Es correcto. Esa es la disposición. Esa es la disposición. Por una empresa china y trabajadores chinos. Es correcto. Existe la posibilidad de la subcontratación. La ley de contratación administrativa lo permite, ejemplo, señora. Para que vean lo que yo digo cuando uno quiere hacer las cosas tomando en cuenta su país. ¿Y por qué no les dijimos, señores, por qué no metemos mitad chinos y mitad ticos? Así los ticos aprenden de los chinos cosas buenas. Los chinos de los ticos no sé con materia de construcción de carretera, pero sí entiendo que podrían aprender. ¿Por qué eso no se hace? Es que eso no lo entiendo yo. Señor Chacón Leurito, usted dice que no, que todo se hace muy bien. Entonces, ¿por qué eso no se hizo? Yo no estoy diciendo eso. Claro, eso es lo que está defendiendo. No. Entonces yo le pregunto, ¿todos los que vienen a trabajar son trabajadores chinos? No necesariamente. ¿Por qué? Vamos a ver, usted me pregunta cuánto es el número de chinos. Ajá. Muy bien. Ellos no han entrado en el diseño final porque este proyecto aquí yo tengo, vea, por dicho una vez que 550, dice 1720 personas. 550 personas, van a venir de todo: operadores de maquinaria pesada, conductores, ayudantes, ingenieros profesionales, certificados, contadores, funcionarios de seguridad, personal de limpieza, todo eso va a venir de China. Bueno, entonces yo desconozco esa fuente. Ok. No, bueno, mejor no se la doy. Eso no está definido, depende de los diseños, depende de la logística. Y que hagan la programación. Por eso estamos hablando aquí, porque yo veo que hay muchas cosas que no están eso definidas. Lo pueden decir desde ya. No, pero hay un aspecto muy importante. Ellos van a subcontratar muchísima gente local y demás. Hay un aspecto muy importante que tocó la Cámara. El ingeniero Delgado. Y él se refirió únicamente a una referencia a precios, el de Cali Mayor. Y efectivamente, Cali Mayor determinó 377 millones de dólares. Sin tomar en cuenta los riesgos, don Manrique. Y a usted se le olvidaron los riesgos.
No se me olvidaron los riesgos, porque los presupuestos incluyen los riesgos siempre. O sea, no puede uno suponer que un presupuesto no tenga riesgos. Perdóneme, pero usted sabe que cuando se entra en una licitación, cualquier contratista establece sus riesgos y define cuáles son. Y eso es parte de la variable. No es algo que se define después dependiendo de lo que yo considero que puede ser riesgo en acuerdo con un Estado, ¿verdad? Me parece que eso no procede. Cali Mayor determinó un precio de referencia en condiciones de cero riesgos. Pero en este proyecto es un proyecto, señor, esto es un proyecto llave en mano, es un proyecto suma alzada, donde ya lo hemos explicado, que asumen todos los riesgos de escalamiento de precios y asume todos los riesgos de construcción. Y es así como establece Cali Mayor un 25% a ese precio de referencia. Y ese precio de referencia entonces nos llevaría... Disculpe, nada más, que hace una pausa. En realidad la gran mayoría de las empresas constructoras en el país trabajan a riesgo y a precio alzado. Básicamente solo en el MOB y el CONAVI no se hace así. Ustedes entregan cantidades y sobre eso solicitan. Y es parte de las sugerencias que se hizo en el Grupo Consenso al MOB, al presidente, a doña Laura, de que dejaran esa modalidad de precios unitarios y se fueran a precio alzado para que existiera riesgo claro de parte del contratista. En este caso... Él es muy educado, es muy claro, le está diciendo que inclusive, pero le está diciendo, por si usted no, él está diciendo que inclusive el Grupo Consenso, que don Pedro pidió que le ayudaran, le planteó que esa era una falencia que había en cuanto a la forma de contratar el CONAVI y el MOB. Muy bien, cuando usted le pone esos factores de riesgo del consultor, usted llega al orden de 480 millones. ¿Verdad? Eso es así, perdóneme. Es que ese es el informe. Hay que leer el informe bien, ¿verdad? Con el mayor respeto. Un momentito. Después, no solo con eso, hicimos nosotros, funcionarios del MOB y el CONAVI, con amplia experiencia en construcción de carreteras y en presupuestos, un trabajo que ya tenía más precisión en la valoración del trabajo a realizar. Acordémonos que no hay un diseño final, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer estimaciones. Y con esta estimación del MOB CONAVI llegamos a 492 millones. También, no contentos con eso, le pedimos al tecnológico que hiciera una estimación de un presupuesto a suma alzada y andamos en 487. Sumas superiores en importantes cantidades a la estimación que hace Checa. Esos son los resultados que están ahí. Bueno, aclarado ese tema, vamos al otro tema que se tocó aquí, que es una serie de disposiciones que se toman. Doña Amelia. Aquí voy con otra, ley de migración. Tengo que decirle a los costarricenses todas las posiciones, por eso aquí están todos de todos lados y hay solo 3, vea, del gobierno, para que no digan que no estamos en parte. Dice, no podemos competir jamás, doña Amelia, con la mano de obra china. Los salarios son mucho más bajos. Dice otra cosa que no sé, pero dice que los tratan como esclavos. Es increíble la forma en que trabaja esa gente. Se está hablando de mucho más de 1.500 chinos. La subcontratación es imposible en Costa Rica, ya que la empresa no puede competir con los costos de mano de obra china. Punto. No voy a aceptar telegramas, don Manrique, por el momento. Termina, don Chacón Leurito. Vamos a ver. Aquí se habló de expropiación, ¿verdad? Especialmente un señor que participó, don Manrique Jiménez. ¿Quién paga las expropiaciones? Las expropiaciones las pagamos nosotros. ¿De veras? Como en todo gobierno. Se asusta. No, yo creí que iba a decir los chinos. Como en todo proyecto, señora. No, como en todo proyecto. ¿Qué es lo que persigue esta disposición aquí? No violentar los derechos de los propietarios. Lo que persigue doña Amelia es la entrada en posesión por el Estado. Esa entrada en posesión es lo que atrasa los proyectos. ¿De qué me está convenciendo? No me está convenciendo ni a favor ni en contra de nada. Es que don Manrique Jiménez, yo lo entendí, que se estaba poniendo en riesgo los derechos de los propietarios. Las disputas que pueden haber... Sí, señor. No, eso no fue lo que dijo. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Bueno, las disputas que puedan haber sobre el justiprecio, esas seguirán en los tribunales hasta que un juez resuelva. Lo que nos interesa es entrar en la entrada en posesión. Lo mismo es el asunto de la migración. Lo mismo son las regulaciones ambientales. Es conseguir las cosas oportunamente, señora. Miguel, llámame a los candidatos presidenciales urgente a todos. Necesito un sí o un no. ¿Cómo está la posición con esto? Pero trate de correr con eso, por favor, porque ya se me acaba el tiempo. Sí. En materia de expropiación, esta no es una excepción. El préstamo, el PIP 1, que se está ejecutando, dispone también
de situaciones particulares para garantizar la entrada en posesión, no sacrificar, no pasar por encima de los derechos de los propietarios. No, don Jaime Ordóñez me cierra el tema mientras que me consiguen a los candidatos presidenciales que se pronuncien sobre el tema, por favor, un resumen. No, va a haber más audiencia en el canal de la Asamblea Legislativa. No, vamos a ver, yo querría tal vez hacer un cierre, doña Amelia, en este sentido. Vamos a ver, yo trato aquí aclaro que yo no pertenezco ni a ningún partido político. Sí, eso estuvo muy feo. No pertenezco absolutamente a ningún. Soy profesor de la Universidad de Costa Rica y trato de ser equilibrado en esto. Yo tengo esta preocupación, se lo digo con toda sinceridad, señor ministro, viceministro y señor viceministro. La peor noticia que le sucedió a Costa Rica en la última década y media, déjenme decirles cuál fue. Fue esta noticia del Latinobarómetro en que la democracia cayó a un 53% de apoyo en Costa Rica. Del 85-88% que teníamos hace década y media, 2 décadas, estamos en el 53%. Cuando el Latinobarómetro trata de evaluar por qué tenemos por qué los costarricenses no creen ya en la democracia, la mitad de los costarricenses, fundamentalmente dicen por la corrupción, la ausencia de transparencia, etc. En el caso de ustedes no estamos poniendo en tela de duda absolutamente nada, señores ministros y viceministros. Lo que pasa es que en un contexto de lo que ha sucedido en los últimos 10 años, donde ha habido una enorme cantidad de contrataciones fallidas, sospechosamente altas, con escenarios de opacidad y corrupción muy grandes, yo creo que tenemos como país que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los problemas que yo veo? Vean. Si la diferencia es un 0,5%, don Jordi, entre lo que nos presta Washington y nos presta los chinos, yo creo que ese 0,5%, no importa pagarlo, sí, podemos escoger la empresa constructora. Yo no quiero escoger una empresa constructora que está cuestionada por el Banco Mundial, por el Banco Fomento Europeo, condenada por el gobierno de Jamaica y por otra serie de naciones. No me interesa. Creo que es indigno como país que lo hagamos. Esa es mi primera percepción. La segunda percepción es la siguiente. Yo al señor Delgado, aclaro, lo conocí recién en los pasillos. No tengo ninguna relación con él ni con la Cámara, ni con la Cámara de Constructores. Y yo cuando entro aquí. Y hay algo que yo no entiendo. Yo viajo mucho por Centroamérica, por América Latina y por Centroamérica por mi trabajo. Veo a las constructoras costarricenses construyendo en Centroamérica. Las veo construyendo en Panamá, las veo construyendo en Nicaragua, las veo construyendo en Honduras, en El Salvador, etc. Y cuando llego a Costa Rica veo que todos los contratos que le hemos venido dando en los últimos años en este país para la construcción, pues a empresas españolas o a empresas chinas en este caso, o a una refinería que se la queremos dar en otro negocio que también a mí me preocupa muchísimo, etc. Yo creo que un país se hace grande apoyando a los empresarios nacionales. Si aquí tenemos excelentes empresas constructoras, y repito, yo a usted nunca lo he visto, hasta ahora que lo vi en el pasillo, no tengo ninguna relación con estos señores de la Cámara de la Construcción. Yo quisiera apoyar a las empresas nacionales. ¿Por qué le vamos a dar este contrato a una empresa china cuestionada y condenada si tenemos grandes empresas de construcción en Costa Rica? Número uno. Número dos, yo prefiero, le digo con toda sinceridad, ir a litigar a Washington. Lo que pasa es que vamos a ver, la mitad de ese convenio, o sea, el contrato comercial sí se litiga en Washington, el otro no. Si en determinado momento hay un aumento de la tasa de intereses, ¿sabe dónde vamos a tener que discutir esto, viceministro? Tendríamos que ir a discutirlo afuera. Disculpa, Jaime, pero los conflictos normalmente, cuando el contrato dice que voy a pagar 4%, el gran problema de los contratos es cuando la persona no quiere pagar. O sea, el banco normalmente no te va a cambiar. Es como que vos estás acá en Costa Rica, vas al Banco Nacional y pactas una tasa de interés en el contrato. ¿Cuántas veces el Banco Nacional te ha venido a decir, Jaime, mira, ya no es 4 porque cambió la luna y ahora te voy a cobrar 6? O sea, los conflictos normalmente son por no pago. ¿Por qué tenemos que jugarnos estos riesgos? Si efectivamente, yo tengo información de que efectivamente en el 2014 se abre una nueva línea de crédito en el Banco Interamericano de Desarrollo y yo, es más, me ofrezco. Disculpa, pero lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos hacer, doña Amelia, es llamar al representante del BID ya mismo. Claro. Y tenemos
y dirimimos no pierda tiempo dándome órdenes a mí. Yo no voy a hacer eso. Doña Amelia, ahora bien, yo no le estoy dando órdenes. Lo que les digo a ustedes es que ustedes deberían haber hecho esa tarea. Es que hicimos esa tarea. Deberían haber traído los papeles del Banco Mundial, que se los pueden haber. Yo le puedo pasar un email del Banco Mundial donde me está diciendo ahora porque no sabía que había que traer todos los documentos. Termino con esta reflexión. A mí me parece como país absolutamente todos, y olvidémonos aquí de la campaña política, porque el país pasará febrero, pasará mayo y el país seguirá. Las campañas son anécdotas en este país. Y no creamos tanto en las encuestas. Las campañas son anécdotas. Realmente está el país de largo plazo y están estas cosas de las elecciones. Y en el país de largo plazo tenemos que ser muy cuidadosos a quién estamos dándole los contratos, a qué sector empresarial estamos apoyando, cuál es el escenario de transparencia de nuestros negocios públicos. Yo no quiero un escenario de transparencia de una negociación de 1.500 millones de dólares como esa refinería sin que todo esté muy claro para la sociedad costarricense. ¿Por qué? Porque en el próximo Latinobarómetro, doña Amelia, colegas, pasaremos del 53 al 40%. Y esto es grave, y yo creo que tenemos que ver esto en el contexto grande de lo que estamos haciendo como sociedad. Estamos llamando a los candidatos presidenciales rápidamente. ¿Qué posición tienen sobre este tema que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa? Don Sergio Mena, de Nueva Generación, adelante. Aló. Buenos días, muchas gracias por el contacto y saludos a todos ahí en el foro. Miren, el Partido de Nueva Generación no comparte la forma en cómo se está planteando esto. Nos parece que no puede ser que a través de cooperación internacional interesada, porque esto no es plata regalada, es un préstamo con condiciones especiales, vaya a haber quien construye, sea árbitro, resuelva, todo lo arregle, todo lo decida, y nosotros nos quedemos al margen como un país pintado en la pared de soberanía interna nacional. Entonces, nuestro partido Nueva Generación, con sus nuevos candidatos y candidatos a diputados, y esta forma nueva de hacer política, queremos a un país soberano, a un país inteligente, y no cerramos las puertas a la cooperación internacional, pero bajo proyectos verdaderamente en donde nuestra soberanía y legitimación estén presentes. Esa es la posición nuestra, doña Mel. Don Luis Guillermo Solís. Don Otto Guevara, llámeme a Otto Guevara. Don Luis Guillermo Solís, adelante. Don Luis Guillermo, aló. Estoy contra el tiempo. Bueno, señores, es un poquito ir cerrando en el sentido de que voy a hablar con don Pedro. Don Pedro, ¿cómo a la final ve usted lo que hemos conversado? ¿Se abre? ¿Mantienen las mismas posiciones? Uno a veces siente algunas posiciones muy cerradas. ¿Se mantienen abiertos a poder cambiar qué de las preocupaciones que hay con los costarricenses? ¿Cómo valora la cosa, don Pedro? Bueno, doña Amelia, conociendo la realidad nacional, el gobierno ha apostado a la vía para hacer la carretera. Indudablemente el hecho de que haya una designación por ley de la empresa, excluyendo el hecho de que hay que verificar bien los atestados de la empresa y demás, y ellos tendrán que aclarar la situación. Haciendo ese paréntesis, pues es conveniente, es un precio razonable, se ha discutido de muchas formas, se ha revisado, es un precio que incluye absolutamente todos los riesgos. Si hay un diseño que incluya un pavimento más caro o una cimentación más profunda, todo eso lo tienen que asumir ellos. Tiene muchísimos elementos convenientes, incluye los reajustes de precios. Es un solo precio que se comienza a diseñar en el momento que el proyecto de ley sea aprobado. Tiene muchas ventajas para poder ejecutar la obra rápida. Las previsiones que se han hecho, por ejemplo, para la toma de posesión de los terrenos y demás, tema ambiental, son elementos para facilitar, como don José Chacón ha dicho. Entonces el gobierno ha apostado a un mecanismo para hacerlo expedito, para hacerlo eficientemente. Si la empresa es cuestionada y al final de cuentas esos cuestionamientos pues no atentan contra la posibilidad de que ellos hagan la obra, pues nos corresponde a nosotros diseñar los mecanismos. Ya tenemos el hecho de que la academia vaya a estar presente, el hecho de que vaya a haber supervisión extranjera. Y bueno, al final de cuentas lo más importante es que podamos hacer una obra que la comunidad limonense necesita, que merece, ¿verdad? Es una carretera que incluye 2 carriles nuevos en 100 kilómetros, incluye 36 puentes nuevos rehabilitando los que ya existen, 25 kilómetros de ciclovías con 25 kilómetros de marginales para el tránsito más lento, 23 puentes peatonales, 5 pasos a desnivel como solo se pueden ver en San José. O sea, realmente una obra que va a dinamizar el desarrollo de la región del Atlántico, que podemos comenzar a ejecutar muy rápido. Así que indudablemente, y como conclusión, pues yo saco los temas políticos, los temas de los diferentes puntos del contrato, podemos revisarlos, podemos discutirlos. El gobierno está muy tranquilo de que se hizo la tarea, de que se revisaron muy bien todos los elementos, pero indudablemente estamos dispuestos a discusión. Y si hay algo que mejorar, algo que perfeccionar, para que la obra se pueda ejecutar. ¿Qué se puede mejorar después de la
de la conversación que hemos tenido esta mañana, ¿qué le parece a usted que usted se sentaría a revisar y a ver, a mejorar? Porque usted como ministro le traen las cosas, pero al final dice, yo quiero ver eso, a ver cómo está, si se puede mejorar o no. ¿Qué le parece? Bueno, el tema de la fiscalización tiene que quedar un poco más amarrado, más fuerte, ¿verdad? Darle, digamos, una potestad mucho mayor al ente externo que venga. Ojalá, como le decía, hemos estado conversando para que sea Naciones Unidas, por ejemplo, que esté ahí presente. Y aparte de eso, pues indudablemente, pues realmente es poco, ¿verdad? Es cuestión de discutir, de revisar. Nosotros consideramos que el proyecto está bien así. Sin embargo, obviamente, en todo tipo de negociación a nivel de la Asamblea Legislativa, para beneficio que la obra se ejecute, podemos fortalecer algunas cosas que se considere parte de los señores diputados. Pero nosotros consideramos que en esencia el proyecto es lo que se necesita. Es un mecanismo eficiente de construcción y pues un mecanismo para tener esa carretera muy pronto para beneficio de todo el país. Cuando nosotros le hablamos de transparencia como un requisito que consideramos importante en general en Costa Rica para que las cosas sean, ¿cuál es la transparencia que usted, digamos, le garantiza a los costarricenses? ¿Podemos tener acceso a las negociaciones de alguna manera, vía internet? ¿O qué le garantiza a usted en el sentido de que vean lo que estamos haciendo, está ante la vista y paciencia de todos ustedes? Bueno, los expedientes son públicos, nosotros igualmente damos la información al que la requiera. Se ha procurado que ahí esté plasmado pues un mecanismo para hacerlo todo de la forma más eficiente, segura y rápida. Pero indudablemente la discusión es rica, es saludable en este momento y pues nosotros estamos dispuestos a verificar que sea pues una redacción aún mejor, más transparente, más eficiente. Al final de cuentas no debemos perder el objetivo de hacer la carretera eficientemente, rápida, ¿verdad? Un buen precio que ya se ha determinado. Y cualquier revisión que se haga, pues tiene que ser para bien, ¿verdad? Y en este momento caben esas revisiones. Precisamente esa es la idea, que la Asamblea Legislativa apruebe todos los préstamos en este país. Ok, antes de que se me olvide, no quise interrumpir el programa con eso, pero no sé si, supongo que ya le habrán hecho llegar la información de que está cerrada desde las 6 de la mañana el paso en el cruce entre Pavones y la Suiza de Turrialba, que los vecinos piden la construcción de un nuevo puente en la zona y hay un gran congestionamiento en la zona. ¿Tiene informes sobre eso? No, señora, vamos a revisar. A las 6 de la mañana no lo había querido decir para no meterle ruido a lo que estábamos conversando, pero están los vecinos ahí esperando alguna respuesta, alguna respuesta suya sobre el tema. Puesto, vamos a revisar con la Policía de Tránsito cómo está la situación, apenas algo. Y con los vecinos y con los de los puentes, ¿cómo está lo de los puentes? Porque eso también es importante para los vecinos. También, por supuesto. Puentes es un... Porque ya lo del congestionamiento de tránsito ya hace que un montón de gente llegue de chicha a comenzar la semana, pero también el tema de los puentes, que hay muchos puentes con muchos problemas en este momento en Costa Rica. Pero ya cumplí con los vecinos que me volvieron a comunicar. Amigas y amigos, son las 9, tenemos que dejar el programa aquí. Muchísimas gracias, ojalá que le haya aportado a usted elementos de juicio, que si usted quiera puede investigar más, que siga con más detalle lo que pasa en la Asamblea Legislativa, porque Costa Rica es de todos nosotros, todo lo que se haga en Costa Rica es de todos nosotros y tenemos que cuidarlo. Nuestra voz que cambia, nuestra voz latido, nuestra voz que... Nuestra voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra voz.